los estados de emergencia, la frustración que está sintiendo la ciudadanía porque no funcionan los estados de emergencia, y sobre todo lo siguiente, ¿no? Porque ayer no se logró el consenso del Congreso para aprobar este proyecto de ley que habla de terrorismo urbano, que califica como terrorismo urbano a las extorsiones al sicariato buscando agravar sus penas. No se logró el consenso necesario. Pero ¿qué es el terrorismo urbano? Ojo, fue la Comisión de Justicia quien aprobó este dictamen, y el cual reúne 17 propuestas legislativas. El proyecto plantea que quien incurra en 2 o más actos como extorsión, sicariato y secuestro que vemos todos los días para generar zozobra en la población será sancionado con penas entre 20 y 30 años de cárcel. Bien, vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, el ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario y ex viceministro del Interior, Leonardo Caparrós. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por estar acá. Hablemos de lo que estamos viendo, ¿no? Cómo el Parlamento y el Ejecutivo pretenden solucionar o combatir, o por lo menos darle un contentillo a la población, de que a la ciudadanía que están luchando arduamente contra la inseguridad ciudadana. ¿Te parece a ti viable, un acierto, el tema del terrorismo urbano? Mira, ya algunos expertos y algunos congresistas inclusive lo han calificado de populismo penal, ¿no? Y en realidad creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que están creando una figura que primero no es necesaria, ¿no? No es necesaria porque ya tienes las definiciones de crimen organizado, que dicho sea paso también con la 3208 se debilitó un poco añadiéndole algunos elementos que no eran necesarios, y está repitiendo. Primero repite muchas cosas que hay en otros artículos, en algunos casos inclusive hasta la pena termina siendo menor, como en el caso de la extorsión. Termina siendo menor, la extorsión puede llegar hasta cadena perpetua. Entonces, o sea, terminas teniendo normas que si las cruzas con el resto de lo que es la legislación sobre el tema, no tiene mayor sentido. Y además, la concepción del delito, como tú mismo lo dijiste, que cause zozobra, o sea, ya es una debilidad en sí misma para cualquier legislación, porque es una característica subjetiva. ¿Quién determina qué causa zozobra, no? Ahora, se siente que, dada la emotividad, digamos, la situación que está viviendo la ciudadanía, la palabra terrorismo como que da la sensación efectista de que está siendo más severo con los delincuentes y está siendo más punitivo. Claro, pero además, el terrorismo ya es un concepto que está bastante legislado, en Palermo son un montón de normas internacionales y nacionales, y tiene que ver con otra cosa, ¿no? En realidad lo que estamos acá pasando no es un grupo que quiera hacer algún tipo de cambio político a través de la violencia, o obligar a la población a tener ciertas actitudes a través de la violencia. No, lo que estamos acá son organizaciones que lo que buscan es un beneficio económico. Si causan zozobra o no causan zozobra, en realidad debería ser lo mismo, digamos, ¿no? Hace unos meses vimos que en Gamarra, durante mucho tiempo, han sido extorsionados, y como que la gente se acostumbró y en realidad a lo mejor en puridad no causaba zozobra porque ya se había generado un ecosistema en el que yo pagaba y todo eso. Entonces ya el crimen sí es así, ¿no? Obviamente, claro, que la gente lamentablemente ha tenido que acostumbrarse, o en construcción civil, no sé cuánto tiempo que tenemos extorsión en construcción civil. Probablemente ya algunos empresarios les causa zozobra porque lo que tienen ya es una partida donde un normalizado. Basta con las normas que ya teníamos. Entonces, lo que hay que hacer es enforcement, lo que hay que hacer es ejecutar las normas. Necesitamos es trabajo policial vinculado a la fiscalía, no pelea entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué hay esa pelea entre la policía y la fiscalía? No sé si entre ellos mismos, pero por lo menos los políticos la están propiciando, esta bronquita entre la policía y la fiscalía, aduciendo que son los fiscales los que liberan a los delincuentes. Mira, lo que pasa es que esta pelea tiene bastante hacia atrás, ¿no? O sea, tiene desde que salió el nuevo Código Procesal Penal y cambió la conducción del ministerio, o sea, de la investigación desde la policía, que era, te acordarás, de los atestados policiales que calificaban el delito, y pasó al Ministerio Público. Desde ese momento, ciertos sectores, porque no todos, mucha gente de la policía entendió de qué iba el cambio y por qué era mejor, pero desde ese momento se ha generado, pues, en algunos grupos de la policía, un problema con este asunto, ¿no? Y han estado sistemáticamente tratando de cambiarlo. Claro, los ministros del Interior, de mayor o menor medida, no han acogido esto y por eso nunca se convirtió en una pelea o mediática o ya política. Ahora sí, ahora hay autoridades que están acogiendo esto, se han hecho cambios y ahí donde ha comenzado este gran conflicto
¿Qué se está añadiendo ya si tú eres el que los libera o si yo soy el que los libera, si tú eres lo que haces? Claro, porque hay una culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, el congresista Rospigliosi y entre varios otros culpan directamente a la Fiscalía de ser los grandes causantes de la liberación de delincuentes. ¿Eso es correcto? No, eso es absurdo. Yo creo que como tenemos grandes policías, grandes fiscales y grandes jueces, tenemos no tan buenos policías, no tan buenos fiscales y no tan buenos jueces. Y la posibilidad de que salga caminando un delincuente puede estar en cualquiera de esos tres lugares. La policía puede hacer un trabajo malo, que le impida al fiscal hacer su parte, o el fiscal con un trabajo bueno de la policía puede hacer su trabajo mal y también permitir que el juez se quede sin herramientas para condenarlo, y finalmente el juez, con todas las pruebas que le dé la policía y la fiscalía, lo puede dejar ir. Entonces, yo creo que el problema es corrupción y es transversal a las tres instituciones y hay que atacarlo. Es multidisciplinario. Porque lo que estamos viendo, ayer escuchaba a un abogado diciendo que se pretende solucionar este problema de la delincuencia con el derecho penal, cuando en realidad el derecho penal es la última instancia. Entonces, se apela a la situación tan sensible, tan emotiva que estamos viviendo por el daño que nos hacen estos miserables, a hacerles creer a la ciudadanía que calificando o aumentando las penas o bajándolas o haciéndoles creer que las aumentas o poniéndole el rótulo de terrorismo urbano, y estamos siendo más severos y estamos siendo más eficientes y más malos con los malos, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. O sea, lo que tenemos que atacar es el problema de la corrupción en nuestras instituciones. Tenemos que mejorar los controles previos. Antes de que propongan las soluciones, ¿qué te parece? Escuchamos algunas declaraciones ciudadanas para ver cómo está el tema emotivo y cómo está nuestra ciudadanía desesperada. Vamos con las declaraciones. No, yo creo que está muy bien que, digamos, haga este proyecto, porque realmente con el avance de los problemas que hay en la sociedad ahorita, que no las matanzas y todo, que bueno poner reglas duras y que se apliquen, porque no podemos convivir con esto, ¿no? Usted sabe que los pequeños emprendedores y los grandes emprendedores y hasta las personas como ellos que trabajan, todo el mundo tiene que pagar ahora ¿no? Y entonces no es posible. Y no te matan. Y si no, imagínese que gane él, por decir, gane 100, 200, 300 dólares al día, de los cuales 30, 40 tiene que destinar diariamente, y eso no es posible. Sí, también buscando las premios, ¿no? Pero también la corrupción que está, pues, esto nos está favoreciendo a los, ¿cómo se llama? A los delincuentes. Si no la prueba, desde que comenzamos, como dice usted, que... Están matando. Es lógico, ¿no? Sí, pues. Ojalá la prueba, pues. Ahora bien, todos los trabajadores, tanto empresarios, microbuseros, todos estamos prácticamente, ¿cómo se llama?, asustados. No podemos caminar libremente como antes que caminábamos. Es fuerte la delincuencia. Correcto. Además de ello que, digamos, por más que se modifique algunos artículos del Código Penal en cuanto a las prisiones, ¿qué pasa con el Ministerio Público y el Poder Judicial? Ese momento en el que flaquea, se deja en libertad a un criminal. Es demasiado, realmente demasiado, muy débil, porque ¿qué es lo que pasa con fiscales? Agarran los policías a los delincuentes en unas horas y ya está libre. No sé a qué se debe eso, hay bastante coima, no sé cuál será, porque es muy débil, muy débil. Tiene que ser mano dura la presidenta para que pueda modificar todas las leyes de este momento que estamos pasando. No es suficiente, o sea, el gobierno debería hacer algo más también, pues. No es suficiente, o sea, porque con respecto a esto, o sea, los mismos ciudadanos son los que tienen que intervenir para ponerle un alto a esto, no, y el gobierno no hace nada. Tú tienes un negocio. Tú que tienes un negocio, ¿puedes trabajar tranquila ahora con todo esto que cobran cupos? No, 2 veces también acá. Y esto también de las extorsiones, ¿no? Sí, bueno, sí. Más que todos los negocios, así, las personas también que tienen sus familias, así, más que todos los adolescentes, niños, así como que se preocupan por sus padres. Bueno, para redondear, Leonardo, estamos viendo cómo la narrativa de que los fiscales liberan delincuentes se ha instalado. Y también se ha instalado la creencia de que denominando terrorismo urbano a estos delitos vamos a ser más eficientes y vamos a castigar mejor a los delincuentes. Claro, partimos de una base equivocada, ¿no? O sea, actualmente la delincuencia ha crecido por tener penas altas, lo cual es falso, porque los tipos penales no son suficientes, lo cual también es falso, y la peor de las creencias, que con penas altas se disuade el crimen, ¿no? Algo que está probado mundialmente que no es así, especialmente, digamos, en el país donde democráticamente las penas son más graves, o sea, llegan a la pena de muerte, que es Estados Unidos, donde en los estados donde hay pena de muerte,
esos delitos justamente son los que menos bajan, inclusive se incrementan. Entonces estamos partiendo de tres premisas falsas y erróneas, lo cual nos llega a determinar porque somos un populismo penal, ¿no? O sea, a querer distraer, a que la gente pueda pensar que es una solución, cuando en realidad la solución está en la parte ejecutiva de lo que estamos haciendo. O sea, cómo aplicamos las normas que ya tenemos, ¿no? Y eso requiere de un consenso multidisciplinario que no está habiendo, ¿no? Sí, por lo menos ¿Y cuáles son las disciplinas que tendrían que estarse reuniendo? O sea, yo creo que primero tendría que haber un acuerdo de trabajo conjunto de la policía, la fiscalía y el poder judicial organizado, ¿no? Es lo mismo. Lamentablemente no siempre ocurre. Ha habido momentos muy buenos, 2016, 2017, el Ministerio de Interior inclusive le daba presupuesto a la fiscalía, porque a veces la economía y finanzas no se lo daba, para que pueda acompañar los operativos, ¿no? Justamente con ese tipo de organizaciones. También hay un tema de control administrativo migratorio que no se ha hecho. O sea, sabemos que hay montones de señores de Venezuela y de Colombia que han venido a vivir bien y tranquilo, pero no tenemos mecanismos para filtrar a los que no quieren eso, a los que están entrando para hacerlo. No lo tenemos hace varios años, se abrió sin mayores, digamos, controles, y esto se mantiene. Muchas de esas personas hoy día deben ser indocumentadas, no deben tener ni siquiera un permiso emitido por migraciones. O sea, ¿por qué no tenemos la capacidad, más allá de lo penal, de detectarlo a nivel migratorio? El solo hecho de no tenerlo. ¿Por qué? Para terminar, ¿por qué? ¿Qué está haciendo falta? Yo creo que lo que está haciendo falta es una estrategia integral, pero de ejecución, no normativa, que tiene que ver con mayor presupuesto, desde el Ejecutivo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando primero que nada de economía y finanzas, presupuesto, ¿no? Tanto para la Fiscalía, para los jueces, como para la policía. Segundo, una estrategia migratoria para eliminar ese factor de delincuentes extranjeros que estén llegando a nuestro país. Y tercero, comenzar pues a ejecutar las normas. O sea, este anuncio de los penales de los 3 millones me parece ser que ojalá que se haga, y ojalá que todo ese dinero llegue a buen puerto, ¿no? Ok, gracias Leonardo, muchas gracias Leonardo, porque es importante reflexionar sobre esto, muchas gracias.